nuevamente con ustedes para nuestro devocional diario, para compartir este tiempo de oración. Les doy muchísimas gracias a todas las personas que están aquí reunidas en espíritu, espiritualmente y también a través de esta red social. Vamos a empezar este tiempo con una oración, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, en el nombre de Jesús, nos acercamos todas las personas que estamos aquí, que estamos en nuestras casas, que estamos conectados. Nos acercamos delante de ti en ese nombre para que nos hables esta mañana, para que sea tu Espíritu Santo el que nos hable directamente a nuestro corazón, que lo transforme, que lo renueve, que lo restaure, que lo sane, que seas tú obrando en nuestro interior, Señor. Te buscamos de mañana, cuando todavía no hemos empezado a hacer nuestras actividades, porque queremos poner primeramente este momento y tu palabra, y que seas tú, Señor, dándonos tu voz, tu guía, tu dirección, que yo no hable por mi propia cuenta, que seas tú esta mañana. Muévete poderosamente en cada una de las personas que están ahí reunidas en su casa, cada persona que se ha levantado esta mañana con preocupaciones, con angustias, con pensamientos, Señor, que seas tú limpiando. Habla esta mañana a través de tu palabra a cada uno de nosotros de manera personal, que esta palabra nos atraviese de forma personal, que quite, que saque todo lo que tenga que sacar y que deje lo precioso que eres tú, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a hacer nuestro devocional. Vamos a continuar con el libro de Mateo y estamos hoy en el capítulo 14, en el versículo 13 al 21. Y a esta porción se le conoce como la alimentación de los 5,000. Entonces, si se acuerdan el día de ayer, el mensaje que nos compartió Geisela, Juan el Bautista fue decapitado y hasta ahí nos quedamos. Entonces, con ese contexto de Juan el Bautista, vamos a continuar y empezamos a leer desde el versículo 13. Dice así: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Oyéndolo Jesús, empieza, ¿no? ¿Qué fue lo que oyó Jesús? Si vemos en el versículo 12 dice que los discípulos de Juan el Bautista tomaron el cuerpo de Juan el Bautista, lo enterraron y fueron y le dieron las noticias a Jesús. Después de que Jesús recibe esta noticia, entonces empezamos nosotros hoy con este versículo. Dice que se apartó en una barca a un lugar desierto y cuando la gente oyó que él estaba por allí, él estaba en ese momento en Galilea, le siguió a pie desde las ciudades. Vamos a continuar. Dice el 14, versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Bueno, muy bien. Aquí hay varias cosas que nosotros podemos aprender de este pasaje y vamos a ir como poquito a poquito porque son muchos detalles que, si uno les presta atención, enriquece mucho esa admiración por lo que Dios hace y cómo Dios obra. Lo primero que dice es que cuando Jesús recibió la noticia
de que Juan el Bautista se había muerto, él se apartó a un lugar desierto y se fue, él se retiró, ¿no? Nosotros no sabemos por qué Jesús se retiró. Dice la palabra que muchas veces Jesús se retiraba porque se iba a orar, porque quería tener un espacio de intimidad con Dios. No sabemos si Jesús estaba cansado en ese momento, no sabemos si él se retiró al escuchar la noticia de Juan el Bautista, se puso triste y quiso un momento a solas para orar. La Biblia no nos da ese contexto, no sabemos por qué Jesús quería estar a solas, pero lo que sabemos es que cuando la gente escuchó la noticia de que Jesús estaba en Galilea, por acá tenemos el texto de Juan, el Evangelio de Juan también nos hace un contexto de esto, ¿no? Dice que Jesús estaba al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, estaba en Tiberias, y le seguía una multitud porque la multitud estaba viendo cuáles eran las señales que hacía Jesús. Venían desde las bienaventuranzas, desde el Sermón del Monte. E imagínense el hambre y la sed que tenían estas personas de la palabra y de ver esa demostración del poder de Dios tan grande, que lo seguían a pie, y dice que lo seguían a pie desde las ciudades, ¿no? Imagínense si nosotros tuviéramos ese escenario el día de hoy, si nos enteramos, hoy estamos aquí en Colombia, hay personas conectadas desde otras partes, ¿hasta dónde lo seguiríamos? Si nos sale la noticia de que Jesús llegó y no tenemos cómo irnos, ni pasajes ni avión, nos iríamos a pie a escuchar que el reino de los cielos se ha acercado de su boca y a seguirlo, ¿no? Eso es lo que estaba ocurriendo con la multitud. Acuérdense que antes de que Jesús llegara estuvo Juan el Bautista, pero antes de que estuviera Juan el Bautista pasaron 200 años de sequía, 200 años en donde no habían visto un profeta, en donde no habían visto las obras que Dios había hecho con el pueblo de Egipto, con el pueblo de Israel cuando los rescataron de Egipto, en donde no habían visto todas esas proezas. Y llega por fin el que tiene que llegar, llega por fin el prometido del Salvador, y ellos van desde las ciudades a pie a seguirlo. Jesús está cansado porque viene, bueno, no sabemos si está cansado, no lo dice acá, pero yo me imagino, ¿no? Viene desde Nazaret, viene explicando todas estas parábolas desde el Sermón del Monte, y la gente viene detrás y detrás, y él se aparta a tener un tiempo con Dios. Pero cuando él se aparta, le llega otra vez la multitud. Es como si no hubiese posibilidad para él de estar a solas con Dios en ese momento. Y llega la multitud de las ciudades, y ¿saben lo que ocurrió? Él no dijo, oye, qué gente tan intensa, qué intensidad, no lo dejan a uno vivir, no lo dejan estar, no lo dejan a uno apartarse. ¿A qué horas entonces yo voy a estar en comunión con el Señor? ¿A qué horas yo me voy a alimentar? ¿A qué horas? No, él no dijo esto. Toda esa multitud lo siguió, se le acercó, y él, dice el versículo 14, tuvo compasión de ellos. Y esta parte, y dice, tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En el Evangelio de Juan dice que Jesús, cuando los vio, hay otra palabra, no, otra versión dice, se compadeció. ¿Qué es compadecerse? Compadecerse es padecer con. Él padeció junto con esa multitud que estaba allí, tuvo compasión, él se conmovió, él vio esa necesidad que había, esa hambre de la palabra, esas enseñanzas que él estaba dando que atravesaban profundamente y cambiaban todos los paradigmas de las personas que venían siguiéndolo y de los que ellos habían escuchado. Ellos veían como en él se estaba cumpliendo todas las señales, ellos estaban asombrados, pero también venían a pie de otras ciudades. Y él estaba en el desierto y esas personas llegaron allí. ¿Y qué pasó? Él tuvo compasión, se compadeció. Pero entonces cuando yo estaba leyendo esto, yo decía, ¿cuál es la diferencia entre compadecerse y tener lástima? Sí, porque a veces uno ve a las personas en necesidad y uno dice, ay, pobrecito, qué pecado. Está en un momento de necesidad, está en un momento duro, está en un momento difícil. Y ya, y hasta ahí lo dejamos, ¿sí? O sea, es un momento en que se nos conmueve un poquito el corazón, se nos pone aguado el guarapo, como lo decimos nosotros, se nos aguan los ojos,
y ya, nos da lástima. Y seguimos derecho, ¿no?, a lo que tengamos que hacer. Si es el vecino, si es la familia, si es un amigo. Mira, imagínate que fulano de tal le dio COVID. Ay, no, qué lástima. No, qué duro, qué difícil. Mira que fulano de tal está postrado en una cama. Wow, ¿cómo estará esa familia? Qué difícil, que se murió no sé quién, que lo otro se quedó sin trabajo. No, de verdad, qué tristeza. Yo le doy gracias a Dios porque todos los días Él me da salud y me da la provisión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta compasión que tuvo Jesús y esta lástima pasajera que nosotros sentimos, ¿no? Miren que Él dice que tuvo compasión y enseguida, ¿qué hizo? No se quedó ahí y dijo, bueno, Señor, qué tristeza, toda esta multitud con hambre, con sed, y ya, pero yo me voy a ir a orar, yo me voy a la palabra. No, Él dejó de hacer lo que Él iba a hacer, que era apartarse y tener la relación íntima con Dios, a orar. Él dejó eso. ¿Y qué hizo? Y dice, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. O sea, volvió otra vez a la multitud. Recuérdense que nos dice que Jesús estaba al otro lado del mar, al otro lado del mar de Galilea, y hasta ahí lo llegó la multitud. Y esa compasión, ¿en qué se transformó? Esa compasión se transformó de un sentimiento a la acción. Eso no se quedó solamente en una lástima, en ay pobrecitos. No, dice que Él fue y de una empezó a hacer la obra, a sanar a los que de ellos estaban enfermos. Y miren que el versículo decía, cuando anochecía, se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. O sea, Él se compadeció y hasta no sabemos desde qué hora estuvo ahí, pero estuvo todo ese tiempo haciendo sanidades, llevando la palabra, consolando, ¿sí? Compartiendo lo que Él tenía para dar. ¿Vieron la diferencia de esa compasión que lleva a la acción, a la compasión que a veces nosotros sentimos o a la lástima, que es solamente un sentimiento que se queda allí? Cuando yo estaba leyendo esto, yo me maravillé, ¿no? Porque me hizo de una vez, en mí se quebrantó y dije, ¿cuántas veces no he escuchado yo de una persona que está en un momento de necesidad y qué es lo que yo tengo para dar? A veces no tenemos a la persona cerca, pero tenemos una oración para hacer, podemos dejar lo que estamos haciendo y arrodillarnos y orar con fe por esa persona. ¿Cuántas veces decimos, sí, yo voy a orar por esa persona, pero se nos olvida y pasó el día y nos atareamos y solamente nos quedamos en el sentimiento de la compasión? ¿Cuántas veces tenemos la provisión en nuestras casas y hay alguien pasando necesidad? Sabemos que hay una familia, un primo, un hermano que se quedó sin trabajo y no damos de lo que tenemos, ¿sí? No se nos ocurre, vamos a llevarle un mercado, vamos a orar por esa persona. Entonces, Él pasó a la acción. Lo que yo tengo para dar es el poder del Señor. Tengo la oración, tengo las señales, tengo el Espíritu Santo, y ahí fue. Pero no solamente eso dio Jesús. Él no solamente tuvo compasión de las necesidades espirituales y de las enfermedades del pueblo. Vamos a ver. Dice, cuando anochecía se acercaron a Él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. O sea, en un desierto, ¿de dónde vas a sacar provisión? No hay forma de sacar provisión. Imagínense mandar a toda esa gente otra vez a las aldeas. ¿Cuántos kilómetros tenían que recorrer? Y la hora ya anochecía, según dice aquí la palabra. Y Jesús les dijo, no, ellos no tienen necesidad de irse. Dales vosotros de comer. Y yo me imagino la cara de los discípulos que quedaron, bueno, pero ¿y qué es lo que habrá querido decir Jesús? ¿Cómo así que le demos nosotros de comer? Si estamos en un desierto y nos siguen 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Imagínense que por cada hombre hubiera una mujer y que cada familia tuviera un hijo. Ya estaríamos hablando de entre 10,000 a 15,000 personas. Y los discípulos dicen, ¿cómo les vamos a dar de comer nosotros? Ellos vienen viendo las señales, cómo Jesús ha librado demonios, ha sanado enfermedades, ha hecho señales. Por eso es que lo está siguiendo la multitud. Pero esta es la primera vez que Jesús hace algo tan extraordinario como fue la alimentación de los 5,000. Por eso es tan impactante. Si nosotros viéramos el Evangelio de Juan, Él nos da más información. Los discípulos le dicen, despide a la gente.
despídelos. Sí, pobrecitos ellos, que se vinieron a pie desde todas esas ciudades. Pobrecitos, pero ese no es mi problema. Nadie les mandó que se vinieran hasta acá a seguirlo usted, ese no es mi problema. Sí, a veces, o sea, ellos no dice así la palabra, obviamente, ¿no? Pero los discípulos además le dicen al maestro lo que el maestro tiene que hacer. Le dicen a Jesús, yo tengo un plan mejor, despídelos, que se vayan. Al día siguiente nos volvemos a ver, pero ya, suficiente por hoy. Y Jesús les dice, no, ellos no tienen necesidad de irse. Esto es una respuesta rara, ¿no? Porque ya es de noche, ellos están en el desierto, tienen hambre, hay niños, hay mujeres, y Jesús le dice, ellos no tienen necesidad de irse. O sea, que esa misma compasión, esos ojos con los que Jesús está viendo a la multitud, le hacen discernir cuál es la necesidad de la gente, cuál es la necesidad real. Pueden tener hambre, sí, pueden estar en una situación, están en la intemperie, en el desierto, pero ¿cuál es la necesidad que tiene esa multitud al seguirlo? ¿Qué están buscando saciar ellos? ¿Qué hay en su corazón que necesita ser alimentado? Eso lo pudo ver Jesús. La compasión lo llevó a la acción y también a entender, a discernir cuál era la necesidad real de esa multitud que estaba ahí siguiéndolo. Y entonces Felipe nos cuenta el libro de Juan, que no es el que estamos viendo ahorita, pero es como el complementario, el paralelo. Felipe le dice, bueno, maestro, ¿dónde vamos a comprar tanto pan para que coman todos estos? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poquito. 200 denarios era el salario de un día. Entonces él dice, ni que nosotros trabajáramos los 365 días, nosotros del año pudiéramos alimentar a una multitud de entre 10.000 y 15.000. Y si nosotros tuviéramos esa situación hoy en día, imagínense cuánto nosotros no tardaríamos para planear un banquete. Si para un matrimonio, imagínense un matrimonio grande, uno se demora 6 meses, 5 meses de planeación. Ahora imagínense alimentar a 10.000, 15.000 personas. Eso es una planeación extraordinaria. Imagínense repartiendo los alimentos. Entonces, Felipe de una hizo las cuentas. Él dijo, esta es la realidad, este es el problema con que nos estamos enfrentando. Vamos a ser realistas aquí, que si nosotros trabajáramos todo el año, ni siquiera vamos a tener dinero para pagarle el alimento a 10.000 a 15.000 personas. Y uno de los discípulos, que es Andrés, el hermano de Felipe, él se queda callado, uno siempre mete a los discípulos en la misma bolsa, pero Andrés trae un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececitos. Y le dice, bueno, Jesús, aquí yo te traigo a este muchacho que tiene nada más 2 pececitos y 5 panes. Pero ¿qué es esto para tanto? A mí me sorprende esto porque yo me imagino a este niño viendo al maestro, viendo a Jesús hacer todas las señales, está emocionado, está con la mamá, vamos a seguirlo. Y en ese momento en que Jesús está viendo cuál es la situación, que todos están con hambre y los discípulos están diciéndole, despide a la gente, despídelo, ese niñito es como, yo tengo 2 panes y 5. O sea, ¿qué habrá visto él en Jesús para decir, con esto el maestro va a hacer maravillas? Con esto Jesús va a hacer algo, ¿no? Pero Andrés también se lo trajo y le trajo al niño, vio al niño, se lo trajo y le dijo, bueno, ¿qué es esto para tantos? Pero lo poquito que tenía se lo dio. Se despojó de sus 5 panes y sus 2 peces. Y bueno, como vimos en el resto de la historia, Jesús bendijo los panes y con esos 5 panes y esos 2 peces se alimentó a la multitud de 10.000 y de 15.000, de 10.000 a 15.000 personas comieron todos y sobró. Fue abundante. Hay una frase que yo escuché en estos días que dice, no hay nadie más pobre que aquel que no quiere compartir. ¿Sí? Otra vez, no hay nadie más pobre que aquel que no quiere compartir. Fíjense que Jesús no solamente se conmovió emocionalmente, esa persona toda esta multitud está pasando por esta necesidad,
sino que Él fue a la acción. Él sanó a los enfermos, pero no solamente identificó la necesidad de la palabra, porque Él dice, ellos no tienen necesidad de irse, ellos tienen hambre y sed. Entonces tienen hambre y sed, están enfermos, y adicionalmente sació una necesidad física también, la de la enfermedad y la del hambre que tenían física, porque no era solamente hambre espiritual, sino que también había hambre por todas las circunstancias que estaban viviendo, ¿no? Y yo me pregunto, ¿no? No hay nadie más pobre que aquel que no quiere compartir. ¿Qué podemos compartir nosotros para consolar al pueblo que está herido? ¿Qué podemos compartir nosotros? Y a veces nosotros sacamos tantas excusas, ¿sí? No tengo tiempo. El tiempo es lo más valioso. Qué difícil para nosotros a veces es compartir nuestro tiempo con alguien. No compartir nuestro tiempo, no sacar nuestro tiempo para alimentarnos nosotros, para la relación con Dios, no, ahí sí. Pero cuando es para otra persona, ¿qué tenemos nosotros? Tiempo, recursos, dones, talentos, carisma. Unos tienen el don de la palabra, otros pueden escuchar. A veces pensamos, pero es que yo no sé hablar. ¿Yo qué voy a ir a compartir? Si yo no sé hablar, me enredo, no sé ni qué estoy diciendo. Pero no podemos compartir un tiempo para escuchar. Entonces tenemos tantas cosas que Dios nos ha dado, tantas cosas, y ¿saben qué pasa? Nos pasa como cuando tenemos la comida guardada en la nevera y hemos comprado de más, lo que no necesitamos. ¿Qué pasa con esa comida? Se pudre. ¿Cuántos de ustedes no les ha pasado que han comprado fruta y de pronto calcularon un poquito más de lo que se iban a comer y qué pasó? La fruta se pudrió. Y qué dolor tener que botar, así sea un poquito de banano, a la basura. Lo que no se comparte, al final, si no lo necesitamos nosotros, lo que no se comparte se pudre. ¿Qué sentido tiene que nosotros seamos muy buenos oyendo, muy buenos hablando, muy buenos en diferentes cosas, pero si nosotros no compartimos y no le ponemos eso a Dios a su disposición para que Él obre, nos pasa como dice ese dicho, ¿no? No hay nadie más pobre que aquel que no quiere compartir. Nos empobrecemos. ¿De qué sirve que nos llenemos nosotros de la palabra, de tanto, del Espíritu? Le digamos al Señor, lléname de tu Espíritu Santo hasta que mi copa rebose, que fluyan los ríos de agua viva. Fíjense eso, ¿no? La oración que nosotros hacemos, que fluyan los ríos de agua viva. El agua tiene que fluir. Si el agua se queda emposada, se estanca, se contamina y es veneno. Ese agua que Él nos ha dado tiene que fluir, tiene que extenderse, tiene que ir hacia los demás. Y eso es nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades. Por poquitas, así nosotros veamos que no son grandes capacidades. En sus manos, cuando Él las bendice para su obra, se multiplican. Sucede como los 5 panes y los 2 pececitos, que de allí se alimentaron 10,000 y 15,000 personas. Entonces, la invitación esta mañana es, los discípulos allí estaban en un proceso de aprendizaje, ¿sí? Ellos apenas estaban aprendiendo del Señor y ellos le dijeron, Señor, despide a la multitud. Que nosotros no seamos indolentes, que nosotros no seamos apáticos con el Señor, ni con los demás, porque muchas veces somos Señor, 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 y estamos, sí, lléname de tu presencia, y todo el día queremos que nos llene. Pero ¿para qué Él nos va a llenar? ¿Para qué Él quiere que nuestra copa esté rebosante? Para que esos ríos de agua viva corran, fluyan, no para que se queden estancados ni emposados. Entonces, la pregunta nuevamente es, ¿qué podemos compartir nosotros para consolar al pueblo que está herido? Que nosotros pasemos de la lástima, de sentir esa tristeza, que pasemos a la acción, que pasemos a llevar, a compartir, a dar de lo que Él nos ha dado. Ese es el mensaje que yo quiero que nosotros nos quedemos hoy. ¿Qué puedo compartir yo para que esos ríos de agua viva fluyan para su reino?
Entonces vamos a tener ya ahora sí este tiempo de oración, pidiéndole al Señor que todas esas emociones, que todos esos sentimientos que nosotros tenemos, que Él los limpie, que no seamos indolentes, que no seamos apáticos, que no seamos egoístas. Miren, yo no sé si a ustedes les pasa eso, pero una de las razones por las cuales nosotros no queremos compartir es porque nos da miedo que nos rechacen. Y cuando nos rechazan, nos hiere nuestro corazón. Y entonces, ¿saben qué significa eso o en qué se traduce eso? Que nosotros tenemos orgullo. Porque si nosotros nos da miedo que nos rechacen, es porque no queremos que nos hieran nuestros sentimientos. Y ahí hay orgullo. El temor es una forma disfrazada de orgullo. Entonces nosotros tenemos que orar esta mañana para que el Señor nos quite ese orgullo, ese miedo a que no nos quieran escuchar, a que lo que vayamos a entregar no lo rechacen, a que nos malinterpreten. No, comparte, que Él va a bendecir eso para su reino. Comparte lo que Él te ha dado, la palabra, el escuchar, tus dones, tus talentos, compártelo y deshazte de ese orgullo, que Él va a hacer grandes maravillas y bendiciones, así como lo hizo con esa multitud de los 5,000. Entonces vamos a empezar a orar. Me gustaría que ustedes escribieran allí en el chat las peticiones que tienen. Les envío un saludo a María del Pilar, a Alejandro, que Dios te bendiga y tengas pronta recuperación. Geisela, a Susi, bendiciones. Noemí, Luz, Jorge, bendiciones. Edna. Y vamos entonces a este tiempo de oración. Amado Padre Celestial, Señor, nosotros estamos todos reunidos aquí recibiendo de ti, pero recibiendo, Señor, para que tú nos llenes, para que tú nos transformes, para que tú nos cambies, y de la misma manera en como tú nos has llenado, Señor, nosotros podamos ir con todas esas bendiciones, con todas esas favores, que si los contáramos no alcanzaría el tiempo para contar tantas bendiciones que tú nos has dado, Señor. Que nosotros podamos ir con esa llenura de esta mañana, con esta palabra que tú nos has dado, que nosotros podamos creer que si lo compartimos, tú harás la obra, no nosotros, Señor. Padre, gracias porque tu palabra nos exhorta, nos anima a cambiar, nos anima a recibirte cada día, a creerte, a amarte, a ser transformados, a no conformarnos, Señor, a querer esa transformación, a querer que realmente de nuestro interior fluyan esos ríos de agua viva, Padre amado. Señor, yo te pido por cada una de las personas que están aquí conectadas, tú los conoces a cada uno. Tú conoces, Señor, sus dones, sus talentos, sus capacidades. Tú nos has bendecido a cada persona con algo diferente, para que nada falte, para que en tu rebaño haya de todo, Señor. Gracias, Señor. Yo te pido, manifiéstate en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro corazón, y muéstranos, Señor, cuáles son esos recursos, cuáles son esas riquezas que nosotros tenemos y no vemos, y las tenemos allí escondidas. Esas riquezas que tú nos has dado, las tenemos escondidas pensando que si las compartimos no van a ser suficientes, pero en tus manos son suficientes. Ese niño se acercó solamente con 5 panes y 2 peces. Y Andrés, tu discípulo, dijo, ¿esto será suficiente? Señor, y no solamente fue suficiente, sobreabundó. Así que esas riquezas que tú nos has dado, esas capacidades, esos talentos que tú nos has dado, son suficientes, Padre. Que el diablo, si ha querido mentirnos y hacernos pensar que nosotros no somos suficientes, que no estamos capacitados para hacer tu obra, para ir a donde nuestros hermanos, a donde nuestros amigos y compartir algo que tú nos has dado y que eso va a ser valioso, quita esos pensamientos que el diablo ha puesto allí, Señor. Quítalos, que tengamos la confianza de creer que en tus manos todo es bendición, que en tus manos todo se multiplicará, Señor. Yo te pido en este momento por la vida de Geisela, por la vida de Edna, Señor, de Edna. Yo te pido por la vida de Luis Consuelo, de Noemí, de Jorge. Muéstralo, Señor, en dónde están esas capacidades, esos regalos, esos dones, esos talentos. Levanta tu iglesia, Padre amado.
que no solamente seamos oidores, que seamos hacedores de tu palabra, que sigamos tu ejemplo, que tú te compadeciste, que padeciste con ello y no te quedaste allí en una emoción, sino que fuiste de una vez a la acción, Señor. Que nosotros podamos pasar a la acción sin ningún miedo, sin ningún temor, sin ningún miedo a que nos rechacen, porque es que no nos están rechazando a nosotros, están rechazando las bendiciones que vienen de ti, Señor. Que no nos dé miedo usar nuestros talentos y nuestras habilidades para hacer tu obra, para poner un granito de arena, Señor. Porque no hay nadie más pobre que el que no quiere compartir. ¿De qué nos sirve que tú nos hayas llenado de dones, talentos y capacidades, Señor? Si cielo y tierra pasará, todo será pasajero. Pero nosotros estamos apuntando a algo que es más grande, Señor. Que es estar allí contigo en tu presencia, Señor. Padre, que cada uno de nosotros nos podamos dar cuenta de lo mucho que tú nos has bendecido. Que no pongamos más excusas, Señor. Que no sigamos acumulando los alimentos en la nevera para que se pudran, sino que cada cosa que tú nos das, cada fruto que tú nos das sea multiplicado, Señor, para tu obra en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Ayúdanos a ser sabios, Señor, para compartir de eso que tú nos has dado. A ser sabios, Señor, mujeres sabias, esposas sabias, esposos sabios también, Señor. Levanta tu iglesia, despierta, Señor, a los profetas que están aquí, despierta, Señor, a los evangelistas, a los maestros. Que cada uno descubra, que cada uno pueda entender cuál ha sido la tarea que tú nos has encomendado. Que cada uno pueda descubrir cuál es su ministerio, Señor, y no hay un ministerio más importante que el otro. El que enseña, el que alaba, el que sirve de cualquier manera, Señor, todo es suficiente en tus manos y sobreabunda en tus manos cuando tú bendices, Señor. Que dejemos de compararnos los unos con los otros. Que dejemos de comparar, es que tal hermano es muy bueno hablando, es que el otro predica, es que el otro hace, es que el otro se levanta para orar, es que el otro revisita los hospitales. No, quita eso, Señor, que no nos comparemos, que cada uno desarrolle sus capacidades, sus habilidades, porque eso va a ser de bendición en tus manos. Tú vas a multiplicar. Padre, yo te pido por esta iglesia Piedra Viva, levanta servidores, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad. Levanta, Señor, servidores que den la vida felices, gozosos. Mira lo que acabamos de leer, Señor. Mira lo que acabamos de leer, cómo tú, Jesús, te despojaste, cómo tú, Señor, renunciaste a ese tiempo que ibas a tener. Y cuando te compadeciste, renunciaste, dijiste, no, esto es más importante, tu obra. Seguir sanando, seguir alimentando a la gente, no solamente espiritualmente, sino físicamente y en todas las cosas, porque tú nos has hecho seres integrales. Quita esa apatía de nosotros, Señor. Quita esa indolencia. Si nosotros somos cristianos, si nosotros te estamos buscando, si nosotros somos lámpara, ¿cómo nos vamos a comportar de la misma manera que el resto, Señor? Pon en nosotros un corazón tierno, sensible, dulce, atento, Señor, a las necesidades de los demás, a las necesidades espirituales, emocionales, físicas, que tú usas todo, Señor, todo para alcanzarnos. Que no seamos indolentes, que no tengamos solamente una compasión de lástima, un sentimiento pasajero, sino que de la compasión, del sentimiento, del corazón tierno y sensible, nosotros pasemos a la acción con lo poquitico que tengamos. Pero que hagamos la diferencia, Señor, porque tú haces la diferencia. Úsanos, Señor, usa a cada una de las personas que están aquí. Yo te pido por la conversión de Miguel Borges, de su esposa. Toca esos corazones, levanta tu iglesia para que lleguen allá donde está Miguel y Marina y vean cuál es la necesidad. Así como tú lo hiciste, Jesús, que viste la necesidad. Ayúdanos a identificar a nosotros cuál es la necesidad de esos seres queridos y amados
que necesitan un encuentro contigo, que necesitan una relación contigo, que necesitan ser sustentados por ti, así como nosotros somos sustentados por ti, Señor. Padre, quita la dureza de nuestro corazón, por favor. Si nosotros no nos hemos dispuesto lo suficiente, porque tenemos miedo al rechazo, quebranta ese orgullo, Señor. El que no renuncia a su orgullo, ¿cómo te puede servir? Muchas veces nos encontraremos con un portazo en la cara. Habrá personas que dirán y no reconocerán: yo no necesito tu ayuda. Ora tú, yo no quiero orar contigo. Yo no necesito tu consuelo. Así es cuando tenemos el corazón duro, Señor, y ante esos rechazos y ante esas palabras, entonces nos desanimamos y no queremos ser útiles en tu obra, Señor. Quita ese orgullo, que nos despojemos de ese orgullo, Señor. Que entendamos la riqueza que hay en compartir, aun cuando nos desprecien. Que entendamos la riqueza que hay, que no nos pongamos un corazón duro y lleno de paredes por miedo a que nos rechacen, Padre. Tú no tuviste miedo y tú fuiste el primero, Jesús, al que rechazaron, al que pisotearon, del cual se burlaron. Aun cuando tú llevabas la palabra y la palabra era respaldada por señales, que no nos quede duda, Señor, que tu palabra siempre se cumplirá y será respaldada. Que la duda no sea en eso, Señor, que no haya ninguna duda que tú estás con nosotros en este camino de fe, que tú estás con nosotros, Señor, multiplicando los peces y los panes. Que no nos quede duda de que cuando nosotros hemos orado por nuestros seres queridos, tú estás allí obrando, Señor. Que la duda no nos haga retroceder, que el miedo, Señor, no nos haga escondernos en nuestras casas como si fueran cuevas, Señor. Tú necesitas que nosotros salgamos y seamos lámpara. ¿De qué sirve que la lámpara esté metida dentro de un escaparate, dentro de un closet? Allí no va a alumbrar a nadie, Señor. Que nosotros esa luz que tú has resplandecido en nosotros la pongamos en alto para que resplandezca la vida de nuestros hijos, la vida de nuestros esposos, de nuestra familia, de nuestros compañeros. Resplandece tu luz, Señor. Quita, Señor, la grosura de nuestro corazón, la dureza de nuestro corazón. Padre, en tu palabra dice: ¿de qué sirve que acumulemos trigo en un granero? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve eso? Ahí se acumulará y se pudrirá. Lo que no se usa se daña. Lo que no se usa se daña. Lo que no se consume se pudre. Lo que tú nos has dado, Señor, que sea para nosotros de bendición para nuestra familia, para la familia Ramírez, para la familia Martín, para la familia Chavarro. Yo te pido por John. Úsalo, Señor, poderosamente, que él lo que está aprendiendo hoy, lo que está escuchando, lo que ha recibido de ti, sus capacidades, sus talentos, Señor, úsalo a él para llegar a esas familias, para hacer la diferencia, Señor, con lo poquito que tú le has dado, con sus capacidades, que él pueda ir con humildad, con mansedumbre, sabiendo que el que hace la obra eres tú. Tú fuiste el que multiplicaste los peces y los panes, no nosotros. Pero en ti hay poder, Señor. En ti hay poder para hacer las cosas. En ti hay poder, Señor, para que nosotros veamos cómo tú te mueves de manera sobrenatural, Señor. Que no nos conformemos, Padre. Que reconozcamos que tú eres un Dios poderoso, un Dios milagroso, que tú abres caminos, Señor, que tú rompes obstáculos, que todo lo que esté obstaculizando para que nosotros no compartamos eso que tú nos has dado, esas riquezas. En el nombre de Jesús, que todo eso que se ha levantado para hacernos oposición a nosotros, retroceda ahora, porque tú nos has dado también autoridad. Tú nos has dado poder y autoridad para que en tu nombre vayamos, llevemos las buenas noticias, pongamos las manos sobre los enfermos. Y en tu palabra dice: y sanarán. No dice: y puede que sanen, y tal vez sanen. Dice: poner las manos sobre los enfermos y sanarán. Así que, Padre, nosotros confiamos que tu palabra es verdad.
Y así con esa confianza que vayamos, Señor, a compartir, a levantar las manos del caído, a sanar a los enfermos, a entregarle el pan, Señor, el alimento físico a una persona, una familia que se ha quedado sin provisión, y con eso demostramos que el sustento proviene de ti, Señor. Si la iglesia no se levanta, entonces ¿quién? Levanta tu iglesia con un corazón tierno que se compadece, así como tú te compadeciste de nosotros y de nuestras necesidades, Señor. Que nosotros también tengamos ese corazón que discierne, que está atento a dónde está la necesidad. No necesitamos irnos del país, no necesitamos viajar, no necesitamos irnos a otro lado, a las misiones. La misión está aquí ya en nuestra casa, en nuestro hogar. La necesidad está en todos lados. Abre nuestros ojos para ver dónde está la necesidad de mi esposo, de mi esposa, la necesidad de mis hijos. ¿Con qué ellos están llenando esas necesidades? Señor, ayúdanos a entenderlo, para que nosotros podamos ser esos instrumentos en tus manos de bendición, de multiplicación, Señor, en nuestras familias, Padre amado. Que nosotros podamos tener unos ojos espirituales. Abre nuestros ojos espirituales. Quita el velo que está allí que no nos deja ver. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo que tú nos los has dado, entonces tenemos que ver espiritualmente, Señor. Y si hay alguno aquí que no ve espiritualmente, que está dormido, que no tiene discernimiento, despiértalo ahora en el nombre de Jesús. Levántalo, sacúdelo, Señor. Rompe todo velo, Padre amado. Limpia los oídos con hisopo, Señor. Restáuralo, renuévalo. Construye su confianza, construye su autoestima en ti. Porque nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. Hoy nos levantamos de una forma, mañana de otra. Pero en ti podemos construir la confianza para ir y hacer lo que tú nos has dicho que hagamos, porque tú respondes, porque tú multiplicas, Señor, porque tú bendices, porque tú obras. Si la confianza y la fe de alguno de los que están aquí, Señor, está quebrantada, restáurala, Señor. Que creamos como ese niño que creyó que solamente teniendo 5 panes y 2 peces y una multitud de gente hambrienta, él creyó en tu poder, en tu palabra. Que así seamos, que tengamos esa fe inconmovible, Señor. Esa fe, un poquito es suficiente para creer que tú estás obrando, Señor. Derriba de nosotros la incredulidad, la desconfianza, que no nos sumerjamos en la corriente que ve los problemas y hace como hacía Felipe. No, es que 2 más 2 es 4. A mí solamente me alcanza para esto y ya, y no alcanza. No, Señor, que entendamos que tenemos un Dios que va delante de nosotros, que es todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, de los mares, de las montañas, de los frutos. Todo lo creaste, todas las riquezas son tuyas, Señor. Que nosotros creamos que tú haces la obra, que no nos conformemos con nuestras enfermedades, que no nos conformemos con nuestra pobreza material, que no nos conformemos con aparentemente nuestras faltas de capacidades. Eso lo ha querido poner Satanás en nosotros para confundirnos y para que retrocedamos, Señor. Quita todos esos pensamientos de nosotros, Señor, porque en ti somos más que vencedores, Padre amado. En ti somos más que vencedores. Todo lo podemos en ti que nos fortalece. Así que todo eso que nosotros estamos viendo con nuestros ojos carnales, que sea transformada esa realidad para que veamos con los ojos espirituales de que para ti no hay nada imposible, que tú estás obrando. Envía ángeles, Señor, que nos acompañen cada día en nuestras luchas, en nuestras batallas. Tú eres el que va delante de nosotros, Señor. Tú no nos abandonaste. Tú dijiste, yo me voy, pero les dejo al Espíritu Santo. Él les recordará todas las cosas. Tenemos a tu Espíritu Santo. Tenemos el poder de tu Espíritu Santo. Y aún tenemos la palabra que ya no está escrita en tablas, que ya está escrita en nuestros corazones, porque ahí tú la escribiste, Señor, en nuestros corazones. Que esa palabra, esa letra se haga viva en cada uno de nuestros corazones, de los que estamos aquí, de nuestras familias ahora, Señor. Vivifica, haz latir esos corazones, Señor, que están muertos. Haz latir esos corazones.
que de nuestro corazón fluya la sangre, Señor, que fluya, que sintamos, que vivamos, que nazcamos como seres espirituales, Señor, hijos tuyos, hijos de Dios Altísimo, del Dios vivo que se manifiesta cada día, cada momento. Tú no te duermes, Señor, tú no nos abandonas. Gracias, Señor, yo te doy por esta mañana. Obra con poder en este día, te lo entregamos. Todo lo que vayamos a hacer, te lo entregamos a ti, porque tuyo es todo, Señor. Ordena nuestros pasos el día de hoy, que nosotros podamos identificar hoy esas necesidades y que podamos compartir de todas las riquezas que tú nos has dado, Señor, porque tú harás que todos esos instrumentos de arado sean de bendición en tus manos. Yo te doy gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis querida iglesia, yo les mando un abrazo grande. Muchas gracias a todos por los que están aquí orando, por los que estuvieron intercediendo y que el Señor los bendiga. Mañana vamos a continuar con el devocional de Piedra Viva a las 5 de la mañana y vamos a continuar entonces desde el versículo 22. Un abrazo grande, bendiciones. Chao.